Sentido tenemos también otros ejemplos. Cuando se hizo la colección Bicentenario, eran millones de libros de texto, que el gobierno no se atrevía a decir que era texto único, pero esa era su vocación. En Cuba hay texto único, usted no puede ir y poner diversos textos, sino hay una interpretación oficial de la historia y de todo lo que tiene que estudiar el joven. Pues bien, también se pensó, bueno, ¿cómo podemos combatir unos libros que tienen profundas deformaciones, por ejemplo, en la comprensión de la historia de Venezuela, que tienen como finalidad formar socialistas, si tienen todo el respaldo del gobierno, son textos que van a ser regalados, de manera que el pánico decía, bueno, esto va a hacer un daño inmenso. El hecho es que eso no ha sido así. Se han regalado la colección Bicentenario y se han encontrado muchos de esos textos en el basurero y muchos educadores pues han trabajado con sentido común, corrigiendo aquellas cosas que haya que corregir y que no sean verdaderas. Y así tendríamos varios hechos más. Por ejemplo, el tema de la enseñanza religiosa para la preparación de la primera comunión, etc. En un primer momento también hubo pánico con esa prohibición, pero después los mismos funcionarios, la mayoría de ellos, entienden que la primera necesidad que tenemos en la educación es la educación en valores. Alguien, y esto es válido para todo el país y muy especialmente para Ciudad Guayana, alguien tiene que enseñar en todas y cada una de las escuelas: no matarás. Entonces, bueno, el cristiano lo enseña: ama al prójimo, no matarás, etc., en nombre del Evangelio, pero no lo impone ni lo puede imponer en la escuela, pero sí enseñar, porque si nadie enseña esos valores, después no lloremos y nos quejemos de que al año son asesinados en Venezuela 25.000 o 30.000 personas, o nos lamentamos de los hechos terribles que ustedes están viviendo en Guayana permanentemente. Bueno, ese es un ejemplo nada más. Entonces, lo que quiero decir es que las cosas que el pánico nos dijo hace 10, 12, 6 años, pues después la realidad y la serenidad nos ha hecho ver que no son viables si realmente nos mantenemos firmes y conscientes en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Y con esto paso al segundo punto: el sentido común educativo y la autonomía responsable. Todo profesional tiene una autonomía y su responsabilidad profesional exige que ejerza esa autonomía. Por ejemplo, el médico o el ingeniero o el abogado, pues no hacen lo que les dice un señor, sino yo como médico hago lo que yo considero que en este caso profesionalmente se debe hacer, o yo abogado, o yo. Bien, y eso es lógico, aunque trabaje en el sector público, esa autonomía y esa responsabilidad es ineludible. Pero con los educadores ocurre una cosa muy extraña en ese sentido. Yo creo que al educador en el sector oficial se le insiste, no ahora, de toda la vida, que es como un menor de edad, de manera que todos los días le tiene que dar cuenta al ministerio y los directores se pasan en llenar planillas para dar cuenta a unos funcionarios que lógicamente no los van a leer ni les interesa. Entonces hay una subordinación radical que no permite, si se acata así mansamente, no permite la autonomía responsable.
El que tiene criterios educativos es el educador. El que sabe lo que necesita este niño o esta joven es el educador. Y entonces tiene que ejercerlo con un criterio de cierta autonomía que va en contra de esa sumisión total y de a veces una exigencia de parte de los funcionarios de que actuemos como menores de edad o de siervos que no pueden tomar ninguna iniciativa. El educador y el centro educativo es un centro de iniciativa y es una persona de iniciativa. Y las órdenes gubernamentales, por supuesto, son órdenes gubernamentales. La educación, tanto la oficial como la privada, evidentemente tiene que actuar dentro de un marco de la ley de educación y de unos principios constitucionales, etcétera, pero dentro de eso requiere muchísima creatividad y aplicación al aula concreta, al niño, al joven concreto. Y por tanto, las órdenes gubernamentales hay que procesarlas. Esto no significa que hay que declarar la guerra, pero sí saber procesar. Y entonces ver lo que hay que aplicar y cómo hay que aplicar. Ustedes tienen varios casos este mismo año. El tema del nuevo currículum lanzado de la noche a la mañana. La supresión de humanidades, cuando ya tenían ustedes los profesores, los alumnos inscritos, etcétera, de la noche a la mañana se suprime humanidades. Entonces, naturalmente, eso todo el mundo sabe, incluso el gobierno, que eso así no se puede aplicar. Entonces, entre la rebelión y el realismo educativo, pues se impone decir, bueno, bien, pero vamos a hablar. Y afortunadamente ha ocurrido que muchos de los funcionarios, después que usted le reclama, dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y qué voy a hacer con los educadores que ya están comprometidos, etcétera? Terminan diciendo, bueno, hagan lo que puedan. Hagan lo que puedan. Es decir, terminan reconociendo que hay una serie de cosas que salen de algún funcionario, pero que son auténticos disparates inaplicables. Y en ese sentido yo pues hablo del sentido común educativo. Lo que le diga a usted el sentido común educativo, no renuncie a eso. Y la autonomía responsable. Entonces, por ejemplo, en todo esto de los nuevos currículum, etcétera, bueno, ustedes saben que falta el perfil del egresado y por otro lado, ustedes en la institución, cada uno tiene que hacer un trabajo de cuál es el perfil del egresado, qué es lo que yo quiero, qué tipo de persona quiero formar y qué habilidades quiero desarrollar. Entonces, esto también me parece un punto importantísimo y que cada día nos permite convertir como nunca antes el centro educativo en un centro de reflexión, de creatividad, de responder a muchas de las cosas que no han sido adecuadamente respondidas. Y creo que este es un trabajo interesante. A mí me parece que la experiencia de la Universidad Católica con organizaciones como la ABEC o con la ANDIEP, pues tenemos que fomentar permanentemente este tipo de actitud de los educadores, una actitud adulta, una actitud de ensayar, de comunicar los logros a otras instituciones, comunicárselos también al propio gobierno, al sector oficial, etcétera, cosa que se puede hacer sin levantar la voz, con mucha serenidad, pero también con mucha firmeza.
porque el educador sabe lo que el educando necesita. Entonces yo creo que ese es otro punto fundamental que yo aquí he llamado sentido común educativo y autonomía responsable.